tal, profesor y compañeros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas? En esta materia de física general, en la unidad 2, vamos a ver lo que son las leyes de movimiento. Empecemos. Las leyes de movimiento nos acompañan en prácticamente todo lo que hacemos en nuestras labores cotidianas y las podemos ver en todo nuestro entorno. Un ejemplo práctico es verlo a través de esta imagen, que es el lanzamiento de un transbordador espacial, el cual despega para una misión de un C-10 en el espacio. Y en este podemos ver que todas las leyes de movimiento de Newton, la ley de inercia, acción, reacción y la aceleración producida por una fuerza resultante se exhiben durante este despegue. Veamos la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que un objeto en reposo o en movimiento con rapidez constante permanecerá en reposo o con rapidez constante en ausencia de una fuerza resultante. Podemos ilustrarlo con este ejemplo. Se coloca un vaso sobre una tabla y la tabla se jala rápidamente a la derecha. El vaso tiende a permanecer en reposo mientras la tabla se remueve. Ahora veamos lo siguiente. Suponga que el vaso y la tabla se mueven juntos con rapidez constante. Si la tabla se detiene súbitamente, el vaso tiende a mantener su rapidez constantemente. Como podemos ver, el vaso tiende a mantener su rapidez constante debido a la fuerza externa que se le está aplicando. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que siempre que una fuerza resultante actúa sobre un objeto, produce una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Como lo podemos ver en esta analogía que tenemos de figura. Aceleración y fuerza con fuerzas de fricción cero. Podemos ver en esta imagen que es la misma persona que está jalando un carrito. Pero, ¿qué nos quiere decir? Bueno, empujar el carro con el doble de fuerza produce el doble de aceleración. 3 veces la fuerza triplica la aceleración. Más que nada podemos ver que aquí se le está aplicando una fuerza, digamos que unitaria, 1F, y produce una aceleración 1. Si se le aplica el doble de fuerza, pues vamos a tener el doble de aceleración, como se indica en estas figuras. Se puede ver en las flechas, tanto en la gris como en la de color rosa. Dependiendo de cómo incrementa la fuerza, va a incrementar la aceleración. De nuevo, aceleración y masa con fricción cero. Vamos a ver que empujar dos carros con la misma fuerza F produce la mitad de aceleración. La aceleración varía inversamente con la cantidad de material, la masa. Ahora veamos. Tenemos un carrito como el que teníamos en la figura anterior, del lado de la figura del lado derecho, y de la figura del lado, del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos que ahora tiene el doble de carritos. Entonces, cuando se le aplica la misma fuerza, la aceleración es la mitad. ¿Por qué? Por el peso extra que se tiene cuando se intenta mover toda esta masa. Como ya no es la misma masa la de dos carritos que la de uno, a pesar de que se esté aplicando la misma fuerza, pues vamos a obtener la mitad de la aceleración. Medición de masa y fuerza. La unidad del Sistema Internacional de Fuerza es el Newton y la unidad de masa es el kilogramo. Sin embargo, antes de presentar definiciones formales de estas unidades, se realizará un experimento al aumentar lentamente la fuerza sobre un objeto dado. Aunque la fuerza en newtons será el estándar, se comienza usando otro tipo de unidad, la libra. Fuerza y aceleración. Podemos ver que tenemos un carrito al cual se le aplican diferentes fuerzas, 4 libras, 8 libras, hasta 12. Entonces vamos a tener aceleraciones distintas. Por ejemplo, cuando se le aplican 4 libras tenemos de aceleración
2 pie por segundo al cuadrado. Cuando se le aplican 8 libras tenemos de aceleración 4 pie por segundo al cuadrado, y cuando se le aplican 12 libras tenemos una aceleración de 12 pies al segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la aceleración A es directamente proporcional a la fuerza F y está en la dirección de la fuerza. En este experimento se ignoran las fuerzas de fricción. Fuerza y aceleración. Podemos ver cómo se tiene un comportamiento lineal con respecto a la fuerza y a la aceleración. Si podemos ver del lado de las coordenada en Y tenemos la F, y del lado de la coordenada en X tenemos la aceleración representada por la A. Entonces, si dibujamos esto, prácticamente es una línea recta que tiene como componentes una delta A y una delta F. Entonces, pasando a algo matemático, podemos decir que 8 libras entre 4 pies por segundo al cuadrado va a ser igual a 2 veces las libras entre el pie por segundo al cuadrado. Es decir, que la inercia o la masa de un slug es igual a 1 libra entre un pie por segundo al cuadrado, y la masa m es igual a 2 slugs. Unidad de medida de inercia. Un slug tenemos que van a ser, en este caso, 6 libras. La aceleración va a ser igual a 6 pies por segundo al cuadrado. Ahora tenemos 2 slugs con la misma 6 libras, pero la aceleración es distinta. Ahora la aceleración es de 3 pies por segundo al cuadrado. Ahora vamos a tener 3 slugs con las 6 libras, pero con una aceleración de 2 pies por segundo al cuadrado. Hemos estado manejando esta unidad de slugs, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué estamos utilizando? Bueno, el slug es una unidad de medida. Un slug es aquella masa sobre la cual una fuerza constante de 1 libra producirá una aceleración de 1 pie sobre segundo al cuadrado. En este experimento también se ignoran las fuerzas de fricción. Vamos a ver un ejemplo práctico para demostrar todo esto, lo que hemos visto de fuerza, masa y aceleración. Tenemos el siguiente ejemplo, ejemplo 1. ¿Qué fuerza resultante F se requiere para dar a un bloque de 6 kilogramos una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, pues aquí tenemos la figura, tenemos que es un bloque de 6 kilogramos y necesitamos calcular la fuerza F. Tenemos la aceleración, que es de 2 metros sobre el segundo al cuadrado, y entonces pasamos a sustituir en la fórmula. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces tenemos, como ya lo habíamos dicho, una masa de 6 kilogramos, la multiplicamos por 2 metros sobre el segundo al cuadrado, que es la aceleración, y obtendríamos una fuerza de 12 newtons. Hay que tener presente que las unidades consistentes para fuerza, masa y aceleración en todos los problemas pues son las de el sistema internacional. Una fuerza neta de 4.2 por 10 a la 4 newtons actúa sobre un avión de 3.2 por 10 a la 4 kilogramos durante el despegue. ¿Cuál es la fuerza sobre el piloto del avión de 75 kilogramos? Bueno, en este ejemplo 2 es muy similar al que vimos con anterioridad. Y aquí tenemos esto. Tenemos la figura. Y tenemos también la masa en kilogramos. Y tenemos la fuerza. Pero ahora nos piden la fuerza sobre el piloto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para empezar debemos de encontrar la aceleración para sustituirla en la fórmula. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual, haciendo un despeje, va a ser igual a la fuerza entre la masa. Y esto va a ser igual a 4.2 por 10 a la 4 newtons entre 3.2 por 10 a la 4 kilogramos.
Esto nos da como resultado 1.31 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración. Ahora vamos a encontrar la fuerza F sobre el piloto de 75 kilogramos que va en la cabina del avión. Vamos a suponer que la aceleración es la misma y entonces, sustituyendo en la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, obtendríamos que 75 kilogramos de la masa por 1.31 metros sobre segundo al cuadrado de la aceleración nos daría como resultado una fuerza en el piloto de 98.4 newtons. Bueno, ahora veamos qué estrategia se debe de utilizar para resolver este tipo de problemas. Primero que nada hay que leer el problema y dibujar si no se entiende muy bien qué es lo que se pide, porque con este método pues es más sencillo saber cómo van las fuerzas y cómo va la figura a desarrollarse en cada ejemplo. Ahora, después tenemos que mencionar todas las cantidades dadas y establecer lo que se debe de encontrar, ya sea que te piden encontrar la fuerza, la masa, la aceleración. Ahora hay que asegurarse de que todas las unidades dadas son consistentes con la segunda ley de movimiento de Newton, o sea que todas tengan las mismas unidades que sean del sistema inglés. No podemos estar mezclando del sistema internacional con el MKS, con el sistema inglés y con otros sistemas que se tenga. Si nos dan un sistema, a partir de ese sistema de unidades debemos de trabajar todas las demás unidades. Después hay que determinar los 2 o 3 parámetros de la ley de Newton para luego resolver la incógnita que nos piden. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Una pelota de tenis de 54 gramos está en contacto con la raqueta durante una distancia de 40 centímetros cuando sale con una velocidad de 48 metros sobre segundo. ¿Cuál es la fuerza promedio sobre la pelota? Bien, primero vamos a dibujar un bosquejo y vamos a ver que se debe de mencionar las cantidades dadas. Que las cantidades dadas van a ser V0 igual a 0, la velocidad que tenemos inicial de 48 metros sobre segundo, también tenemos la distancia X de 40 centímetros y una masa de 54 gramos. Aquí lo que nos piden es la aceleración. Entonces, las unidades consistentes requieren convertir gramos a kilogramos y centímetros a metros. Ahora, una vez que pasamos las incógnitas de la distancia a metros y la incógnita de la masa a kilogramos, pues entonces tendríamos lo siguiente. Al saber que F es igual a m por a, que la fuerza es igual a la aceleración, se necesita encontrar primero la aceleración a. ¿Y cómo la encontramos? Pues con esta fórmula. 2 veces ax es igual a bf al cuadrado menos b0 al cuadrado. Entonces, como tenemos que b0, la velocidad inicial, es 0, entonces procedemos a despegar la a y nos da como resultado que a es igual a bf al cuadrado entre 2x. Ahora, sustituyendo los datos, vamos a tener que la aceleración va a ser igual a 48 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, entre 2 veces la distancia, ya cada una con sus unidades ya convertidas. Y entonces esto nos va a dar que la aceleración es igual a 2880 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, la fuerza va a ser igual a 0.054 kilogramos, ya que lo habíamos transformado con anterioridad, multiplicada por la aceleración que acabamos de obtener, 2880 metros sobre segundo al cuadrado.
y esto nos da como resultado que la fuerza es igual a 156 newtons. Veamos ahora la tercera ley de Newton. Para toda fuerza de acción debe de haber una fuerza de reacción igual y opuesta. Las fuerzas ocurren en pares. ¿Qué nos quiere decir esto? Veámoslo con el siguiente ejemplo. Esta persona está levantando pesas. Al levantar las pesas está haciendo una acción, pero también va a tener una reacción del peso literalmente del peso de las pesas sobre él. Esa es la reacción. También lo podríamos ver al patear una pelota o al golpear algo. Siempre toda la reacción, todas las acciones tienen una reacción. Por ejemplo, en esta otra figura podemos ver de que el caballo está corriendo, que es una acción, y la reacción que tiene es jalar todo la carga de la persona y aparte del carrito. La acción del caballo al querer moverse hacia adelante trae como reacción que se mueva el carrito y la persona. Vamos a ver que es necesario usar las palabras por y sobre para estudiar las siguientes fuerzas de acción-reacción según se relacionan con la mano y la barra. Vamos a ver, la fuerza de acción se ejerce por las manos sobre la barra. La fuerza de reacción se ejerce por la barra sobre las manos. Esta es la forma pues más correcta de decir cómo se ejercen las fuerzas en esta tercera ley de Newton. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo 4. Un atleta de 60 kilogramos ejerce una fuerza sobre una patineta de 10 kilogramos. Si ella recibe una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es la aceleración de la patineta? Aquí tenemos cuál es la fuerza sobre la patineta que está poniendo esta persona y la fuerza sobre esta persona que es una corredora. Ahora, vamos a tener que la fuerza sobre la corredora es igual a la fuerza sobre la patineta. Esta va a ser una cantidad negativa. Y entonces vamos a tener que mr por AR va a ser igual a mb por AR, que dicho de otra forma es lo siguiente. Tenemos que la persona pesa 60 kilogramos y tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora tenemos que la fuerza sobre la patineta es igual a 10 kilogramos, pero como es una reacción, la fuerza sobre la patineta, vamos a tener que esta va a ser de forma negativa. Entonces, para encontrar la aceleración, necesitamos despegar toda esta fórmula y nos quedaría de esta manera. La aceleración sería igual a 60 kilogramos por 4 metros sobre segundo al cuadrado entre menos 10 kilogramos, y esto nos daría una aceleración de menos 24 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno compañeros, pues esto ha sido todo de mi parte de esta unidad 2 de Física General y espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos.